Muy buenas tardes. Qué bueno poder reencontrarnos a través de este medio para continuar con nuestra serie de enseñanzas, en este caso, escatología bíblica. El tema de hoy, la lección número 7, la gran tribulación, un tema bastante fuerte. Así que te invito a que prepares, como siempre, tu Biblia, tu cuaderno, tu anotador, tu lapicera, un café bien calentito en este frío que estamos viviendo, un té, un mate, lo que gustes. Puede ser también un chocolate caliente, bueno, algunos pueden darse ese gustito. Pero lo importante es poder reencontrarnos y poder considerar la palabra de Dios en sus aspectos proféticos. ¿Qué te parece si comenzamos? La tribulación es un periodo de tiempo futuro, inmediato, cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. Primero, Él concluirá su disciplina a la nación de Israel. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, la injusticia, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es hablando del templo que se reconstruirá en un futuro inmediato. Y segundo aspecto es el de juzgar la incredulidad y la maldad de los habitantes de este mundo. Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 18. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel en su capítulo 9, 24 al 27. La gran tribulación es la última mitad del periodo de la tribulación, con 3,5 años de duración. Se distingue del periodo de la tribulación porque la bestia o anticristo será revelado y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este periodo. Además, en este punto es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son dos términos diferentes. Dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, la tribulación se refiere a todo el periodo de los 7 años, mientras que la gran tribulación, muchos teólogos apuntan que se refiere a la segunda mitad de la tribulación, de la cual yo también estoy de acuerdo. Es el Señor mismo, el Cristo, quien usó la frase la gran tribulación, con referencia a la última mitad de la tribulación. Esto está documentado en Mateo 24:21, cuando él dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este versículo Jesús se está refiriendo al evento de Mateo 24:15, el cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el anticristo, quien es una persona. También Jesús declara en Mateo 24:29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este pasaje, Jesús define la gran tribulación, versículo 21, como el principio de la revelación de la abominación desoladora, versículo 15, y concluye con la segunda venida de Cristo, versículo 30.
Otros pasajes que se refieren a la gran tribulación son Daniel capítulo 12, en su primera parte del versículo 1, el cual dice: «Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue dada desde que hubo gente hasta entonces». Parece que Jesús estaba citando estos versículos cuando habló las palabras registradas en Mateo 24, 21. También refiriéndose a la gran tribulación, está el profeta Jeremías en su capítulo 30, versículo 7. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La frase angustia para Jacob se refiere obviamente a la nación de Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se haya visto. Ahora, considerando la información que el Señor nos dio ahí en Mateo 24, 15 al 30, es fácil concluir que el principio de la gran tribulación tiene mucho que ver con la abominación desoladora, la acción del anticristo. Algunos se aventuran a decir que la abominación desoladora es la mezquita de Omán o la mezquita del domo, que se ve siempre en las fotografías detrás del muro de los lamentos. Dicen que esa es la abominación desoladora, pero en realidad está hablando de otra cosa. Daniel 9, 26, 27, encontramos que este hombre de maldad, del anticristo, él hará un convenio, un pacto de paz con el mundo por 7 años, es decir, una semana, la última semana de la profecía de Daniel 9. Y a la mitad del periodo de los 7 años, a la mitad de la semana, se nos dice que este hombre romperá el pacto que hizo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda de granos. Es decir, tengamos en mente que al comienzo de la semana de los 7 años, este hombre hará que facilitará que el pueblo de Israel, que los judíos reconstruyan el famoso templo que hace 2000 años fue destruido. Entonces comenzará un periodo de sacrificios por estos últimos 2000 años que no hubo sacrificio y ofrendas. Entonces dice que mientras se está haciendo todo ese ritual, en varios años se viene haciendo, un año tras otro, cuando él a la mitad de los 3 años y medio se levanta y hace cesar, dice: basta, no hagan más nada, porque yo estoy aquí. Entonces será la blasfemia, él poniéndose como Dios. Entonces esto está claramente profetizado en los libros de Daniel capítulo 9. Apocalipsis capítulo 13, 1 al 10, proporciona aún más detalles en cuanto a las acciones de la bestia de este hombre. Igualmente importante es que también verifica la duración del tiempo que este señor estará en el poder. Apocalipsis, por favor, anotate los versículos, después vos lo lees tranquilo, repasás la cinta, si querés repasás el audio y vas leyendo tu Biblia. Apocalipsis 13:5 dice que se le dará el poder ¿por cuánto? Por 42 meses, los que son, en otras palabras, 3 años y medio, la duración de la gran tribulación. Apocalipsis nos ofrece la mayor información acerca de la gran tribulación. Desde Apocalipsis 13, cuando la bestia es revelada, hasta el regreso de Cristo en Apocalipsis 19. Ahí se nos describe el cuadro de la ira de Dios en la tierra por la incredulidad y la rebelión. Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 18. También es una imagen de la forma en que Dios disciplina y al mismo tiempo protege a su pueblo Israel. Apocalipsis 14, 1 al 5. Hasta el cumplimiento de su promesa a Israel al establecer un reino literal terrenal. Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6. Bien, Mateo 24, 21
tiene esas palabras del Señor que son terribles, son palabras fuertísimas. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice otra versión, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás se volverá a sufrir así. Qué tremenda imagen nos está dando, porque obviamente está obviando los peores momentos de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, los guetos nazis, los campos de concentración, las matanzas posteriores, todo lo que aún está pasando en el mundo, no se compara a lo que sucederá en ese periodo de tiempo. Es decir, nos está hablando de un sufrimiento sin precedente. Las palabras no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, es una evidencia de que esta todavía no ha acontecido en el pasado. Si bien cuando pocos años después que el templo fue destruido, 40 años después que el Señor habla esta palabra, crucificaron a miles de judíos, hicieron una matanza, fue terrible. No se compara eso a lo que viene. La gran tribulación será sin precedente, insisto, en cuanto a horror, destrucción y muerte. Anótate Zacarías, capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, y Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. El Señor advirtió que antes de su segunda venida habría un período de gran tribulación en la tierra. ¿Y qué es exactamente esa gran tribulación? En Mateo 24, como leímos, el Señor explica detalladamente lo que ocurrirá en la tierra a medida que se acerca el momento de su segundo retorno, su segunda venida, para decirlo correctamente. Tras describir el engaño religioso, hambres, pestes, terremotos que habrán en la tierra, advierte que además os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto está en Mateo 24. La palabra tribulación proviene del griego tilipsis, que significa en lenguaje metafórico opresión, aflicción, tribulación, angustia, dificultad. El nombre de la gran tribulación se debe a que esta será el periodo más crítico y devastador que la humanidad haya presenciado. Como Daniel asegura, la gran tribulación será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. ¿Quiénes serán los afectados? Bueno, toda la humanidad, pero en especial manera los que serán más afectados serán el pueblo de Israel. Jeremías 34. Definición de este periodo. Es el periodo de tiempo que transcurre en la tierra y se conoce como dispensación del juicio. En nuestra escatología, que estuvimos viendo el diagrama dispensacional, después del tiempo de la gracia, cuando la iglesia sale de esta tierra, comienzan los 7 años, o sea, la dispensación del juicio, los 7 años de tribulación. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, en su visión, Juan ve esto, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Este periodo de tribulación
comienza inmediatamente después del arrebatamiento. Comienzan a darse todos los sucesos, los acontecimientos, para que este personaje llamado la bestia o el anticristo se levante de entre el mar, dice, ¿no? Y esto comienza posteriormente al arrebatamiento, a ese evento tan importante que vimos en la última clase. Y allí comienza un nuevo sistema de gobierno mundial. Y hoy lo estamos viendo como todo el mundo, todos los medios de información están hablando de esto, de un sistema del nuevo orden mundial. Nos habla de la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas. Esto va a acontecer y finaliza este periodo de 7 años de tribulación con la batalla de Armagedón. Bien, dice que este personaje surge de la arena del mar, de la arena y del mar. Al surgir de las naciones, cambia totalmente el sistema de gobierno político, económico, religioso, militar y social. Ahí Daniel capítulo 7, 23, también él ve una visión y él ve 4 bestias, que cada una representa un imperio que ya pasó. Pero lo que viene es peor de lo que pasó. Daniel 7, 3 al 4, ahí representa al león con alas de águila. Y está representando a una nación, a un imperio, que es el imperio de Babilonia. Esta imagen representa al rey Nabucodonosor en su florecimiento, en su esplendor y gloria. Esta representación animal, más la cabeza de oro, que habla de la agilidad y grandeza y poder que tenía Babilonia para conquistar naciones poderosas como Egipto, tomar territorios como Judea, Tiro y toda Fenicia. Daniel capítulo 7, versículo 5, ahí mismo, muestra otra figura, el oso, otro animal, que representa al imperio Medo-Persia, también representada por la plata del sueño de Daniel. Como es inferior en belleza y precio, así lo es el oso comparado con el rey de la selva, con el león. El oso representa la fuerza bruta, así arrasar con naciones y dejar millares de muertos en su camino. Por ejemplo, el rey Jerjes, medo-persa, en el año 481 a.C., conquistó territorios e impuso su poderío. El sueño, la representación, la visión de Daniel también habla de que el oso lleva 3 costillas entre los dientes, que simboliza la triple alianza de Lidia, Babilonia, Egipto, que Medo-Persia devoró. A estas 3 naciones el oso Medo-Persa devoró. Otro animal que aparece en el versículo 6, Daniel 7:6, el leopardo con 4 alas de aves y 4 cabezas. Representa a otro poderosísimo imperio, el de Grecia. El leopardo es un animal felino de tamaño mediano, pero extremadamente veloz. Si bien no es fuerte como el oso, pero es astuto y sanguinario devorador. Sus ataques con saltos repentinos son impredecibles. Y la agilidad se multiplican con las alas que se le fue dada. En los días de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, con escasos y bien adiestrados grupos de ejército, conquistó el mundo civilizado conocido en ese entonces. Luego de la muerte de este joven conquistador, que estaba deprimido porque no tenía más tierra que conquistar en su juventud, su imperio se dividiría en 4: Frigia, Macedonia, Siria y Egipto.
Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, aparece otra bestia, pero esta bestia es la más terrible, la cuarta bestia. Y esta cuarta bestia, espantosa y terrible, ya no es un animal, digamos, conocido, es Roma. Esta bestia simboliza el cuarto reino. Está hablando de Roma, el cual efectivamente destruía y devoraba todo a su paso. Los líderes de Roma, al enterarse de algún enemigo que surgiera, no preguntaban ellos cuántos eran, sino dónde estaban. Iban y los acababan. Los dientes de hierro que aparecen en la visión corresponden a las partes de hierro de la imagen también de Daniel. Daniel capítulo 2:40 y 7:23, ahí concuerda el material. Y los 10 dedos de la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Cabe destacar que entre los cuernos de esta bestia, el profeta vio algo que no estaba en el sueño del rey, en esos 10 dedos, y es aquel cuerno pequeño con boca y ojos que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores. La interpretación de Daniel que él recibe es que las 4 bestias son esos mismos imperios mundiales, los cuales están compuestos por 4 tipos de metales en la imagen del sueño de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, para decirlo de una manera correcta. Los 10 cuernos de la bestia significa 10 naciones, 3 de las cuales serán liquidadas por el anticristo, el cuerno pequeño, y de este último imperio se unirán 10 potencias para respaldar a este siervo de Satanás, que gobernará el mundo entero. Y durante este periodo, Dios va a derramar su ira sobre el mundo y la sociedad humana. ¿Cómo lo hará? Apocalipsis capítulo 14, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Son los juicios de Dios: pestes, hambres, estallidos sociales, guerras, mortandad, apostasía, hechicería, sismos, maremotos, terremotos, movimientos cósmicos, asteroides, granizos de tamaños monumental. Son y este periodo serán los últimos 7 años de gobierno y orden general humano sobre la tierra. Esos 7 años será el último periodo de gobierno humano, punto. Será el último periodo de mandato humano. Extensión. Bueno, ¿qué periodo abarca estos 7 años? Desde que finaliza el tiempo de la gracia, como les dije. ¿Cuándo finaliza? Cuando termina, digamos, el tiempo de la gracia, cuando el Señor levanta su iglesia. ¿Cuándo concluye los 7 años? Con la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. Comienza luego del arrebatamiento, cuando se inicia el nuevo orden mundial. Apocalipsis 13. Se manifiesta la apostasía y se da lugar al misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 7. El anticristo ya está preparado desde los tiempos de la primera iglesia. Cuando el Señor vino a esta tierra, el espíritu del anticristo ya estaba formándose y Satanás está preparado para esto. ¿Cuánto durará? Bueno, exactamente durará 7 años, según las profecías bíblicas de Daniel 9, 24-27, dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Daniel 7, 25. Este periodo tiene varias terminologías según en la cita bíblica y según el profeta en su contexto. Por ejemplo, Apocalipsis 3:10 habla la hora de la prueba. En Jeremías 37 habla el tiempo de la angustia, el cual nunca hubo ni la habrá desde que hay hombre en la tierra. En Joel, capítulo 2, versículo 2, habla días de tinieblas, es decir,
oscuridad no solo espiritual, sino física también, causando gran espanto y terror. Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 24, 19 al 21, habla de días de quebrantamiento, es decir, días terribles y nefastos. ¿Cuáles son los propósitos de este periodo, de este juicio de Dios, de esta gran tribulación? Bueno, para con Israel, Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel. Recuerden que quedó como que quedó flotando esa profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Se cumplieron las 69 semanas, el Señor viene a la tierra, conforma a su iglesia, el plan de salvación desde el mismo pueblo de Israel hacia los gentiles para formar un pueblo. Dice que la salvación viene de Israel para formar un pueblo no judío que también se una a ese pueblo de Israel como su pueblo. Pero el pueblo, literalmente el pueblo terrenal de Israel, todavía no está convertido al Señor. Entonces, el propósito de esta tribulación será para tratar especialmente con su pueblo. Romanos 11, 26 al 27. ¿Qué más? Quita los pecados y rebeliones de los hijos de Israel. Isaías 43, 25. No nos olvidemos que el judío tiene 2000 años de una estructura religiosa que rechaza abiertamente al que vino por ellos, al Mesías. Hará un nuevo pacto con Israel y se dará a conocer. Jeremías 31, 31 al 34. ¿Qué más? Preparará a Israel para que reconozca a Yeshua, como ellos le llaman, Yeshua, como su Mesías o Mesías. Zacarías 13:6. Diferentes invasiones a Israel reducirá a una tercera parte de su territorio, pues Satanás intentará aniquilar a lo más judío que pueda, como lo intentara hacer su antecesor Adolf Hitler en la década del 40. Israel será perseguido sin piedad, a sangre y fuego por el anticristo y sus seguidores por todo el mundo. Apocalipsis capítulo 12, 13 al 17. Cuando esta masacre comience su fase más sangrienta, Israel, cuando estén a punto de ser aniquilados, ese remanente que quede, la amada de Dios, Israel, clamará al Dios del cielo, clamará por su Mesías. Y en Apocalipsis 19:11 dice que aparecerá su Mesías. Y le reconocerán que Él es su Señor, y ellos son su pueblo, y Él será su Dios. Bien, ese es el trato para con Israel en este periodo de tribulación, gran tribulación. Con la humanidad en su conjunto. Bueno, primero, el Señor derramará su ira por el rechazo a la obra redentora de Jesús, por haber rechazado, por haber menospreciado, por haber pisoteado, por haber olvidado lo que hizo el Señor en la cruz para salvarnos de la muerte eterna y limpiarnos de nuestros pecados. Rechazar a Jesús, escuchad esto, rechazar a Jesús es equivalente a quedar expuesto a la gran ira de Dios. ¿Qué más? Para con la humanidad, restaurará y preparará la tierra físicamente para el reino mesiánico. El Señor no va a venir a pisar esta tierra lleno de sangre y de ruina. El Señor restaurará esta tierra de una manera poderosísima. Romanos capítulo 8, 19, 23. Después de la terrible batalla de Armagedón, el Señor transformará la tierra. También lo vas a ver en Ezequiel capítulo 38, 39 e Isaías capítulo 11. ¿Cuáles serán las características de este periodo? Es un tiempo
de tribulación mundial. Esto tiene que quedar bien claro a los oídos del oyente. Marcos 13:19 nos habla. Está hablando de algo mundial. Cuando vemos a veces noticias en la CNN o en algún noticiero local, podemos ver el sufrimiento, el caos y la mortandad que sucede en otras quizás latitudes y quizás pensamos por suerte esto sucede tan lejos. Pero en este periodo de tribulación será un periodo de tribulación mundial, es decir, ocupará todo el planeta. El espíritu de Satanás reinará sobre la humanidad. Apocalipsis 12:12. Aunque el maligno tiene el control del grueso de la humanidad, en este periodo tomará el dominio y autoridad total, pues le es permitido por Dios. Atención con esto, le es permitido por Dios. Apocalipsis 17:17. Aumentará la actividad demoníaca. Apocalipsis 16:13 al 14. Aumentarán las obras de hechicería. Apocalipsis 18:23. Habrá un aumento de la maldad y de la idolatría. Apocalipsis 9:20 al 21. Se propagará el engaño religioso. Apocalipsis 19:20. Engaño total, le seguirán absolutamente todos. El mundo está esperando un líder para adorarlo, para decir, este es el que nos va a sacar del problema. Apocalipsis 6:2. Ocurrirán fenómenos cósmicos por la mano de Dios. Isaías 13:9 al 11. Habrá también una resistencia por parte de la humanidad a arrepentirse. Apocalipsis 9:20, Apocalipsis 16:9. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o como le llaman ellos el Ruach HaKodesh, dejará de obrar en el ámbito masivo, pues su iglesia ya no estará en la tierra para predicar el Evangelio y el Espíritu de Dios a través de la palabra y de los ministros llevando convencimiento de pecado, justicia y juicio. Ya no habrá quien predique. Entonces, ahora el Espíritu Santo obrará en Israel. Entonces, si no hay arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Como dijimos, para Israel será un tiempo de época de suma angustia, como nunca la hubo. Solamente 144.000 reconocerán a Jesús como el Mesías. Apocalipsis 13:7. Uno a uno, hasta completar el número, y estarán dispuestos a dar su propia vida por él. Nada se puede comparar con lo que será aquellos días que vienen. No nos olvidemos que vendrán dos personajes, los dos olivos. Uno será Elías y otro será Enoc, quien no vieron muerte. Ellos vendrán y predicarán el Evangelio de Cristo. Y ahí se convertirán muchos judíos, conformando este número 144.000, que tiene obviamente un significado ese número. Simbologías. Se abren los 7 sellos, aparece el caballo blanco que representa religiosidad y falso Cristo, aparece el caballo bermejo que es estado de guerra mundial, aparece el caballo negro que a raíz de esa matanza, viene hambre con cual nunca la hubo antes. Luego aparece el caballo amarillo, muerte y destrucción. Después aparecen los mártires bajo el altar de Dios pidiendo justicia divina. Se producen señales en los cielos y en la tierra que provocan pánico en toda la humanidad. Y se alistan las 7 trompetas. Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, 1 al 6. Se tocan las 7 trompetas. Cae granizo, fuego y sangre sobre la tierra. Cae un asteroide de gran tamaño en el mar, convirtiendo su tercera parte en sangre. Cae un meteoro, un cuerpo celeste sobre los ríos y fuentes de aguas. Se oscurece el sol y la luna y las estrellas.
caen meteoros sobre la tierra, se abre el pozo del abismo dando comienzo a las plagas. Se oyen voces en el cielo y se oye la adoración celestial. Impresionante. Apocalipsis capítulo 8, 7 al 19, Apocalipsis 9, 1 al 24 y Apocalipsis 11, 15 al 19. La imagen de la bestia es el sistema del nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13. Se derraman las 7 copas de la ira de Dios, úlceras malignas y pestilentes. El mar se convierte en sangre, las aguas serán contaminadas, el sol quemará con fuego intenso, tinieblas y dolor para el hombre, oscuridad. Se seca el Éufrates, se prepara el Armagedón. Relámpagos, truenos, grandes terremotos y granizos. Apocalipsis 16. Consideraciones. El Espíritu de Dios, como dije anteriormente, dejará de operar en el ámbito masivo general y comienza a obrar a nivel específico sobre los 144.000 elegidos y sellados. La iglesia del Señor, que es luz, que es sal para la humanidad, ya ha sido quitada de la tierra. La raza humana es arrastrada por el espíritu de Satanás y se corrompe con muchísima más facilidad que hoy. Imagínate, el Espíritu de Dios, el que está frenando toda la maldad desatada en su plenitud. Se desborda la impiedad y el odio y rebelión contra Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, su creación y sus santos. No cabe el arrepentimiento en los corazones, por lo tanto, no hay posibilidad de salvación masiva. Habrá salvación para unos pocos seguramente. Gog, Magog, Mesec, Tubal. En estas instancias finales ya se efectuarán grandes movimientos políticos. Ya estamos hablando del cierre de esta semana terrible, estos 7 años terribles, que parecen pocos, pero son intensísimos. Habrá movimientos políticos, movimientos militares por parte de su comandante general, el anticristo, para poder establecer su reino directamente desde Jerusalén. Ahí el Señor, de una manera milagrosa, preserva a Israel, o lo que quedó del pueblo de Israel, para salvación. Los esconde de la persecución de este anticristo. Ezequiel, podés leer 38, versículo 9. Luego, los ejércitos de Rusia y sus aliados vendrán arrasando Israel. Cuando lleguen al Sinaí, a orillas del río Nilo, oirán noticias del oriente que se aproxima 200 millones de ejércitos de China, transitando a pie a través del río Éufrates, que ya está seco. Y todos los ejércitos se reúnen a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, cerca del monte Carmelo, también conocido como Megiddo. Cuando estén a punto de luchar, de batallar, aparece en ese momento, ante el pedido del pueblo de Israel, clamando por su Señor, aparece la señal del Hijo del Hombre, Apocalipsis 16. Y se preparan los ejércitos para pelear contra el Rey de Reyes y su gran ejército que viene con él, provocando una matanza total al ejército del anticristo. La segunda venida de Jesús produce la conversión nacional de Israel. Romanos 11:26. Es decir, los judíos y los que sobrevivieron a la gran tribulación entran inmediatamente o automáticamente al reino milenial de Cristo. Veamos un poquito, para ir finalizando, Armagedón, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado histórico tiene?
Centenares de mortíferos proyectiles atómicos, químicos y biológicos surcarán los cielos del mundo, llevando destrucción a miles de personas, a millones de personas. Pero el lugar estratégico de la gran batalla se llevará a cabo en un lugar llamado Armagedón. Armagedón es el valle de Megido junto al monte Carmelo. El vocablo hebreo Armagedón, Ar es monte y Megido, ciudad situada en un pequeño monte, o además también significa Megido, cortar, separar, matar. ¿Qué suceso? Hay 7 acontecimientos bíblicos que se dieron lugar en este territorio, en este valle llamado Armegido. Se dio la batalla entre Barak, jefe de Israel, y Sísara. Jueces capítulo 4, versículo 13-16 y capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Qué más pasó allí? Segundo, Gedeón y 300 hombres destrozan a los madianitas y amalecitas. Jueces capítulo 6, 33, Jueces capítulo 7, 21 al 22. Tercero, Saúl muere por mano de los filisteos, abriendo así el camino para el trono quien sería el rey David. Primera de Samuel 29, 31. Cuarto suceso, Elías, el profeta, dio muerte a los profetas de Baal, que eran 400, ahí en Segunda de Reyes 18:40. Quinto acontecimiento, allí muere Acab, el rey más pecador de Israel, y su inicua maestra de maldades Jezabel, Segunda de Reyes 9:30. Sexto acontecimiento, en Armagedón. También allí Dios destruyó ante los ojos de los judíos y su rey Josafat a 3 de sus enemigos. Ahí está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, lo pueden leer tranquilos en casa. Y por último, séptimo acontecimiento. Allí murió por mano de los egipcios Josías, rey de Judá, Segunda de Crónicas 35, 22. Así que hasta 7 eventos históricos de gran peso tuvieron su escenario en este trágico valle, Armagedón. Sin embargo, el evento más grande sucederá en un futuro no lejano, cuando el anticristo movilizará casi a todo el mundo y los reunirá allí con sus tropas para la batalla contra el rey que vuelve. Ese valle, Armagedón o Armegido, es relativamente pequeño, pero muy importante en su simbología y aún más en su situación estratégica. Por eso, desde el mismo Nabucodonosor hasta Napoleón, la han utilizado como base de operaciones. Los hebreos, distintos pueblos paganos, egipcios, árabes, persas, turcos y otros pueblos colocaban en ese valle como implemento de guerra. Megido se encuentra en el cruce de carreteras de guerra y precisamente por eso resulta un punto tan estratégico. Bien, damos punto final por hoy a nuestro tema de hoy, que obviamente, como siempre decimos, es mucho más amplio y llevaría mucho más tiempo estudiarlo, pero el propósito de estas breves enseñanzas de escatología bíblica es despertar tu interés por indagar en las Escrituras, ya no tanto en Internet, sino en la palabra de Dios y en libros o comentarios serios que se basen en las Escrituras. Así que, si el Señor no dice otra cosa, nos volvemos a encontrar el próximo martes a esta misma hora por este mismo medio con nuestras series de enseñanza Escatología Bíblica. Que